Como país, la República de Panamá históricamente, literalmente desde nuestros inicios con la construcción del Canal de Panamá, hemos requerido y necesitado el apoyo de la inversión extranjera para dinamizar parte de nuestra economía. Y eso no es algo necesariamente negativo, es solamente la manera en la que nuestra economía se ha ido desarrollando. ¿Que requiere avances? Requiere importantes avances. ¿Que requiere cambios? Requiere importantes cambios. Pero en este momento en que la economía está enormemente golpeada, en que la situación socioeconómica del país es crítica, yo sí entiendo, apoyo y comparto la iniciativa de promover la búsqueda de inversiones extranjeras y del fortalecimiento de la exportación desde este país, pensando siempre en apoyar a los panameños. No obstante, y aprovechando que está con nosotros el ministro de Comercio, yo tengo varias preguntas que hacer sobre la utilidad real de esta ley. Lo primero sería, señor ministro, en el año 2019, y como cumplimiento de una promesa de campaña del presidente Cortizo, él firma, junto al entonces canciller, el decreto ejecutivo número 181A de 27 de agosto de 2019, por medio del cual se crea la Agencia para la Atracción de Inversiones y la Promoción de las Exportaciones, Agencia Pro Panamá, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Mi primera pregunta sería, señor ministro, ¿cuál ha sido hasta el momento la efectividad, el uso, el avance, la productividad de esta agencia hasta el momento para poder yo entender y mis colegas la necesidad de pasar de una agencia que quiero pensar que ha estado trabajando, porque si no tenemos un año y pico botando la plata por allí, para ahora pasar de una agencia que funciona a una autoridad, entendiendo todo lo que eso significa? Presidente. Pasemos la palabra a su excelencia Ramón Martínez, ministro de Comercio e Industria. Muchas gracias, presidente. Honorable diputado, en efecto, parte de la estrategia de atracción de inversiones era crear esta agencia de atracción de inversiones y promoción de las exportaciones, y la idea de tenerla en la Cancillería era poder coordinar mucho mejor con el servicio exterior, con los consulados y embajadas, y que se convirtiera en una herramienta de desarrollo económico. Luego, y producto de la pandemia, hemos estado analizando e innovando en muchos sectores, y uno de esos era la atracción de inversiones. No hay tiempo que perder. Estando en un ministerio, es parte de todos los quehaceres de un ministerio, y lo que queremos es que salga de los ministerios y se convierta en una autoridad cuya única función sea atraer inversión extranjera directa y consolidar todos los esfuerzos del gobierno y de las distintas entidades en una sola autoridad para ir mucho más directo y mucho más estratégico a conseguir la inversión extranjera directa, que hoy en día es muy peleada por todos los países que han sido altamente afectados por la pandemia. Continúe, diputado Juan Diego Vázquez Gutiérrez. Muchas gracias, presidente. Y yo reitero, ministro, mire, yo esa parte la entiendo muy bien, muy bien. Sin embargo, regresa mi duda. Si la agencia funcionó y tuvo como génesis poder trabajar directamente con las embajadas, que es parte importante de la función que tienen las embajadas, crear una autoridad para mí en este momento de pandemia, y hablando de un tema como la inversión, que es economía, que es comercio, a mí me llama la atención un tema, y yo no soy experto en esto, pero yo he trabajado muy de la mano con el colega Fernández, con el colega Silva, con el colega Brose, y hemos trabajado en iniciativas con el Ministerio de Comercio justamente para apoyar el comercio.
Y salvo que yo esté equivocado, este país sale mal calificado para hacer negocio por la burocracia, los procesos que existen a la hora de poder concretar el hacer la inversión, el hacer la exportación o el poder llegar al comercio. Yo le pregunto a usted ahora, el decreto ley número 6 del 15 de febrero de 2006, que reorganiza el ministerio que hoy usted regenta, establece en su artículo 14 la creación del Viceministerio de Comercio Exterior. El 15 dice que el Viceministerio de Comercio Exterior estará integrado por las siguientes direcciones nacionales. 1, Dirección Nacional de Promoción de la Inversión. 2, Dirección Nacional de Promoción de la Exportación. Mi pregunta es, habiendo un viceministro, su viceministro y su ministerio que debe estar enfocado 100% en esto, ¿cuál es la necesidad de no solamente ahora dentro de la propia institución crear una autoridad con un administrador, con un subadministrador, con una junta directiva, con reuniones de junta directiva, con procesos para aprobar planes y programas, cuando lo que quieren los inversionistas, como usted bien lo debe saber, es llamar y decir, quiero invertir, ¿cómo hago? ¿Dónde va el cheque? ¿Para qué crear una autoridad? Entonces le pregunto a usted, el Viceministerio de Comercio Exterior, cuya única función son básicamente las mismas que le queremos dar a una autoridad nacional, ¿está funcionando? ¿No está funcionando? ¿Por qué no invertimos mejor en mejorar lo que ya existe para no tener que nombrar nuevos aseadores, nuevos empleados, un nuevo administrador, que quiero ver ese decreto de nombramiento con 7.000 y 10.000 de salario? ¿Para qué? Si hoy tenemos personas de la calidad de usted, ministro, dirigiendo una institución que fue y está creada para eso. Y adicional, si puede responder, aquí se nombró un ministro consejero, que para mí es una ficción jurídica, que eso no existe, con el respeto de los ministros consejeros, pero se nombró un ministro consejero para la facilitación de la inversión privada. Y el presidente de la República dijo desde su nombramiento que la labor de él era también ver el tema de la inversión extranjera. Y yo no digo que el gobierno no debe tener mucho interés en buscar la inversión extranjera. Claro que sí, pero le estamos pagando el salario, los escoltas, los carros y la oficina a un ministro consejero. Estamos pagando la planilla del Ministerio de Comercio y del Viceministerio de Comercio Exterior. Y adicional tenemos que crear una oficina, una autoridad nacional autónoma e independiente, con presupuesto independiente, para hacer algo que ustedes, con todo respeto, deben estar haciendo ya, ministro. Continúe, diputado, ministro de Comercio, don Gracias, Ramón presidente. Martínez. Gracias, diputado. Fíjese, en efecto, la ley, el decreto ley 6 del MISI tiene esas facultades en esas direcciones, pero también quiero recordar que en su momento se creó una agencia de atracción de inversiones y promoción de exportaciones que estaba adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias, cuyo nombre era Proinvex. O sea que siempre ha existido la agencia, con independencia de las funciones del Ministerio de Comercio. Lo que se trató fue de crearla, pero en el Ministerio de Relaciones Exteriores para aprovechar mucho mejor el servicio exterior. Y como expliqué anteriormente, ahora hemos evolucionado, porque no nos podemos quedar en leyes que ya tienen su tiempo, tenemos que ver qué están haciendo los otros países. Y en virtud de eso es que se decidió entonces sacarla de la Cancillería y crear una autoridad que ya está compartiendo el mismo presupuesto que se le había dado a la agencia. No es que hay que incurrir en más gastos, simplemente ser más estratégico y específico con esos recursos. Y de verdad es fundamental tener a todos los ministerios y entidades enfocadas en consolidar esos esfuerzos. Y para eso la Junta Directiva, para eso está el Ministerio de la Presidencia, que bien usted mencionaba, el ministro consejero para la atracción de inversiones, ahí va a estar presente. Ahí va a estar presente el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros. ¿Por qué?
porque si cada uno va por su lado, aquí nos va a costar el doble o el triple de tiempo concretar. Entonces, créame que le hemos metido muchísimo análisis a esto. Yo le agradezco sus preguntas y su preocupación, pero le pido que nos apoye en esta creación porque de verdad es para el desarrollo rápido de la economía de nuestro país. Continúa, diputado Juan Diego Vázquez Gutiérrez. Sí, mire, ministro, y por eso le reitero lo que dije al inicio. Yo estoy para apoyarlos en lo que sea necesario para el desarrollo del país. Pero de allí a crear más burocracia, yo sí necesito por lo menos la explicación que usted tan amablemente me está brindando. ¿Y por qué? Porque mire que yo difiero. Y usted que tiene tiempo trabajando en el ministerio ya debe saber que no es lo mismo una agencia que una autoridad nacional. Una autoridad nacional, y lo decimos yo que me he revisado profundamente el presupuesto, seguramente mi colega Silva, que también tiene algunas preocupaciones, podrá profundizar en lo que significa presupuestariamente una autoridad. A mí me preocupan varias cosas. Artículo 4 del proyecto de ley 543. La estructura orgánica de ProPanamá estará conformada de la siguiente manera. Lo que antes era una agencia con una sola persona y un equipo pequeño, ahora sería una junta directiva, un administrador y subadministrador, comités consultivos y unidades operativas. Pero me llama la atención, en primer lugar, un administrador general y subadministrador general de libre nombramiento y remoción del presidente de la República. Y me preocupa de la mano del artículo 6, que dice: la Junta Directiva tendrá las siguientes funciones. 1. Aprobar el plan estratégico quinquenal de promoción y atracción de inversión. Ministro, yo debo pensar que usted coincide conmigo en que un problema que hemos tenido en la ejecución de la política pública, incluida la ejecución en política pública en materia de comercio exterior y atracción de inversiones, es la falta de planificación. Aquí quisimos traer una mina, después la mina es inconstitucional, ahora estamos viendo el tema de los puertos, viene un gobierno y cambia el tema de los puertos, después viene otro y cambia, uno quería hacer el puerto Corozal, ahora el puerto Corozal no importa, y yo creo que esa falta de certeza, esa falta a todas luces de planificación y esa improvisación, gobierno tras gobierno, no de este gobierno, quiero aclarar, para mí debe ser un desincentivo a que las personas quieran invertir. Entonces, dos cosas. 1, ¿por qué en una posición tan importante para nuestra geografía y nuestros objetivos como país, que es tener plata para meter a la economía, para sacar a la gente de la pobreza, ese administrador y subadministrador de una autoridad nacional no vendría a ratificación a esta asamblea? Yo creo que sería, si no de los únicos, el único de una autoridad que no pasa por aquí. Y lo segundo, ¿por qué el plan de promoción tiene que ser quinquenal? Yo pensaba que el presidente Cortizo en su visión de Estado había planteado eso, una visión de Estado. Si seguimos pensando que la inversión y la exportación podemos tasarla en 5 años, yo creo que debe coincidir conmigo que estamos equivocados. Aquí el colega Fernández me hablaba algo muy interesante que seguramente va a compartir, y es cómo no estamos aprovechando todos los rubros de exportación que tenemos con los, yo no sé, decenas de tratados de libre comercio que hay con diferentes países cerca y lejos. Pero si seguimos pensando en que el ministro Augusto, que es un excelente profesional, lo va a resolver todo en estos 4 años que le quedan, estamos equivocados. Tiene que ser un plan que la buena administración de ese ministro de Desarrollo Agropecuario pueda mantenerse en el tiempo. Por lo que yo quisiera entender, 1, ¿por qué un administrador y subadministrador de libre nombramiento y remoción, que es inestabilidad al más alto nivel? 2, ¿por qué un plan estratégico de 5 años y no de 10, de 7, de 15, de 20, cuando las inversiones que estamos buscando, que son grandes inversiones, no vienen aquí, firman un cheque y se construye un mall, se construye Disney, se construye... No, toma tiempo y usted lo sabe. Y 3, el artículo 5 de la Junta Directiva, que habla de los integrantes que usted mencionó, incluye 2 directores por el sector privado. Y luego dice abajo que la Junta Directiva elegirá a sus miembros. Yo creo que el sector privado, como sector privado, debe estar involucrado. Lo que no creo
es que es de una autoridad que debe ser imparcial e independiente y objetiva. Debe buscar inversión para el país, no para un sector de la economía específico o para cumplir con un interés. ¿Por qué permitir que estas personas que tienen sus intereses particulares y que es saludable, está bien, van a poder presidir? Yo creo que debemos modificar ese artículo y que el presidente de la Junta Directiva sea alguien del gobierno central, que mantenga la objetividad y la imparcialidad y que no vaya a pasar, Dios no quiera, sin saber quiénes van a ser esos directores, que puedan ser personas que pongan sus intereses particulares y económicos por encima de los del país. Y también la misma pregunta, esta Junta Directiva sería de las pocas, si no la única, de una entidad de esta naturaleza que no pasaría por esta asamblea. ¿No cree entonces que, siendo un tema tan delicado, deberíamos verificar estos 3 puntos que les he planteado, presidente? Tiene la palabra, ministro. Han sido varias preguntas, diputado. Voy a tratar de contestar cada una de ellas. Primero, me habló del hecho del administrador que sea de libre nombramiento y remoción. Sobre el administrador, quiero decirles que tiene unas características bien establecidas en la ley, de manera que no puede ser cualquier persona, tiene que tener las calificaciones que ahí se establecen. Sobre el plan quinquenal, ¿por qué de 5 años? ¿Por qué no de 10, de 20? Hemos visto lo tan rápido que evoluciona los distintos sectores. Y puede ser que un plan de 5 años, ya a partir del año 4, hayan cambiado tanto las cosas que sea necesario volver a tener un nuevo plan. Entonces, nos pareció prudente tener 5 años. En cuanto a el tema de los 2 directores del sector privado, obviamente siempre hemos hablado de trabajar en conjunto con el sector privado. La preocupación sobre si uno de ellos llega a ser presidente de la Junta Directiva, yo no lo considero como una preocupación, toda vez de que la mayoría de los directores son del gobierno. Así es que no veo pasando que haya una votación en donde 5 directores nombrados por el gobierno vayan a poner a un independiente. No lo veo pasar. O sea, yo no veo esa preocupación. Y creo que esas son las preguntas, a lo que se me quede alguna. Continúe, diputado. No, yo creo que las respondió todas, pero a mí por lo menos sí no me convencen las respuestas. Es su opinión, yo la respeto, por supuesto, pero yo creo que debemos pensar de manera distinta. Y lo que voy a decir, ojalá no lo tome a mal, pero por cómo está constituida la fuerza pública o los servidores públicos nacionales, los ministros no es que sean ajenos a esa realidad. Usted es un hombre que viene del sector privado. Entonces tal vez esas personas que sean directores son más afines a usted del sector privado que los del gobierno. Pero al ver la lista, usted, que estaría en esta junta directiva, sector privado. El ministro de la Presidencia, sector privado. El ministro de Desarrollo Agropecuario, sector privado. Inclusive algunos en el gabinete son socios. Entonces la pregunta es si vamos a crear un lugar en donde pueda permear el conflicto de interés o vamos a crear un lugar blindado de ese conflicto de interés. Por eso yo insisto, ministro, en que aunque usted dice que 5 miembros no le darían la presidencia a un privado, yo estoy hablando de supuestos, le dejo claro, de especulaciones y de gobiernos futuros. Pero el tema es que hemos visto ya cómo el sector privado se toma el gobierno no necesariamente para servir, sino para servirse. Y yo sí creo en la legislación de normas que prevengan eso, porque lo que no podemos hacer es que cuando pase, yo me voy a acordar de que Ramón ya no es ministro y él dijo que eso no podía pasar, pero mira, pasó, ¿qué hacemos ahora? Entonces yo sí creo que debemos buscar la manera de que buenos servidores como usted, desde ahora podamos hacer que eso se prevenga y punto, porque usted no lo ve posible, pero la ley lo permite. Y la política es el arte de lo posible, por lo que si usted piensa que igual sería imposible que eso ocurra, legislemos sobre eso. Otra preocupación que tengo es el tema de que la junta directiva, que son parte del gabinete en su gran mayoría, como usted plantea, deben proponer al presidente una terna.
Yo, del tiempo que tengo de estar en esta asamblea, he tratado de que estos cargos públicos de autoridades nacionales vayan a concurso. Y yo creo que no es correcto que una junta directiva que para todos los efectos responde al gobierno, porque si usted no pone en la terna a quien yo quiero, yo lo cambio, ministro, porque ese es el poder que tiene el presidente de la República. Entonces creo que debe haber un proceso más transparente en el que de verdad, como usted lo menciona, la persona más capaz esté nombrada. ¿Y por qué lo digo? Porque a diferencia de en otros cargos, que el presidente tiene su derecho de nombrar, pero que la asamblea tiene que verificar, aquí ustedes dicen, le dan patente de corso a quien básicamente el presidente quiera, porque el presidente ejerce poder sobre sus ministros. Yo creo que tenemos que estar de acuerdo en eso. Entonces, ¿qué me asegura a mí que un presidente que quiera a alguien, tal vez no de la mejor naturaleza, diga, la terna es esta y yo voy con este y voten? Y si no, va para afuera, ministro. No hablo de este gobierno, pero esta ley no se va a acabar en el 2024 como el gobierno de ustedes, ministro Martínez. Entonces creo que tenemos que poder legislar de manera más seria, buscando que esto, en vez de una terna de un grupo que en verdad no es independiente, porque los ministros de Estado son grandes personas, pero no son independientes del poder político, sino crear un concurso. ¿Por qué lo digo? Porque además, yo fui miembro 1 año de la Comisión de Credenciales, y cuando uno pone poseer título universitario y o maestrías, no y o maestrías, yo quiero que la persona que va a dirigir todo el sector financiero de la inversión extranjera tenga maestría, tiene que tener maestría. Y dice, en ciencias económicas, derecho, para traer una inversión uno tiene que ser abogado. Para manejarla aquí tal vez sí, pero para traerla uno tiene que ser abogado. Y la mentalidad que debemos tener debe ser a lo técnico, por lo que yo creo que debemos mantenerlo en ciencias económicas e ingenierías, porque después dice, o carreras afines. ¿Sabe quién define qué carreras afines? Nadie. Y después viene yo ni sé, porque no quiero entrar en descalificaciones a alguna profesión, pero yo creo que este es un lugar que tiene que estar guardado para los mejores panameños y panameñas que ocupen la función. Por lo que dejar carreras afines abierto no me parece correcto. El numeral 8 del artículo 7 dice, no tener parentesco con el presidente o vicepresidente de la República dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º afinidad. Perfecto, pero hay que incluir ministros de Estado, porque son los que hacen la terna para ver a quién nombro. O sea, tal vez el presidente no es mi primo, pero usted sí. Y usted me va a poner en la terna porque yo le caigo bien, porque somos primos. Entonces tenemos que incluir a todo el gabinete. Y además tenemos que crear desde esta ley una claridad que no se puede nombrar a personas con las que hay un conflicto de interés. Porque usted, que es un hombre que viene de la empresa privada, de una manera proba, no quiero decir que no, yo voy a meter a mi socio, pues, a que haga la inversión. Y no hablo de usted, repito, sino de lo que hemos visto lamentablemente en otros gobiernos que se aprovecha del Estado para robar y lucrar. Y lo que yo le vuelvo y repito, como siempre digo a los ministros, esta ley no se va a acabar en el 24. O bueno, pongámosle que es hasta el 24 y yo me quedo tranquilo. Pero como no me consta que usted va a ser ministro toda la vida, ni que va a haber gente correcta toda la vida, la ley está hecha para blindar el poder público, no para darle fuerza, para blindarlo y que no haya desmanes. Y para mí esto se presta para desmanes en cuanto al nepotismo y en cuanto al conflicto de interés en nivel económico. Y yo, para que me pueda responder, ministro, le tengo una pregunta bien especial. El artículo 8, y creo que es importante que mis colegas puedan escuchar lo que voy a decir, el artículo 8, en su párrafo final dice, por designación del presidente de la República, el administrador general de ProPanamá podrá tener rango de viceministro. Rango de viceministro. ¿Y en qué ministerio? Porque sin ministro no hay viceministro y sin ministerio no hay ministro. Entonces ahora el presidente va a poder decir que usted va a ser viceministro mañana para esta reunión. ¿Cómo funciona eso? Y por ese día le vamos a dar los escoltas y los carros que los viceministros quieren en este país. ¿Cómo es eso de que por designación del presidente de la República el administrador general podrá tener rango de viceministro? No. Yo no puedo decir mañana, dije, bueno, mi amigo Eric, él va a tener rango de diputado. No, usted saca los votos y lo proclaman o no es diputado. Un ministro tiene un ministerio y un viceministro es de un ministerio. Yo no puedo decir que tú vas a ser viceministro, tú vas a ser viceministro, tú vas a ser viceministro.
Porque al final creamos la burocracia, que como usted bien ha dicho, no es nueva, pero no ha dado resultado. Porque si lo que tuviésemos hoy funcionara, no estaríamos aquí. Entonces, ¿para qué dije viceministro, 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 viceministra, viceministro? No funciona. Pero lo que más me preocupa es que este viceministro sin cartera, ni funciones, ni ministerio, miren el artículo 9 lo que dice, el administrador general, podemos llamarle viceministro porque la ley dice que es viceministro también, podrá delegar en el subadministrador, en el secretario o en otro funcionario, las funciones o atribuciones que estime pertinentes. O sea que yo soy administrador, soy viceministro porque el presidente dice que yo soy viceministro y le digo a Eric, oye Eric Brose, tú tienes todas mis funciones, yo me voy para la playa, busca inversión. No es posible. Yo no puedo decirle aquí al diputado Brose o a mi asistente y que venga, usted va a legislar hoy, venga. Si los funcionarios vamos a asumir un cargo, es para cumplir con sus funciones, no para delegarlas. Los ministros existen porque el presidente delega, pero no para que usted vuelva y delegue, y vuelva y delegue, y vuelva y delegue, y vuelva y delegue. No puede ser. Entonces creo que es fundamental que revisemos ese artículo, porque además las funciones de este ProPanamá, que están muy pegadas con las suyas, con todo respeto, lo van a sacar del puesto. O por lo menos a su viceministro, porque va a venir un viceministro que va a hacer lo mismo que él, pero que puede delegar todo lo que hace. Entonces yo necesito entender, ministro, necesito entender cuáles son las razones de no haber normado estos temas de manera más fina para una autoridad nacional. Presidente. Para responder, el ministro de Comercio. ¿Puede repetir la pregunta, diputado? ¿Cómo es posible que alguien que no es viceministro sea viceministro según la ley? Sería la primera. Ok, el rango de viceministro se le da al administrador cuando está en el exterior, porque hay eventos que no permiten que se siente un administrador. Tiene que tener el rango de viceministro. Esa es la razón. Culminó su tiempo, diputado Juan Diego Vázquez Gutiérrez. Minutos, incluidos los que tomaron en el receso. Secretaria, ¿cuál es mi tiempo? Informe el tiempo, secretario. Presidente, el diputado Juan Diego Vázquez inició a las 11:51, termina a las 12:21. No, diputado, usted inició a las 11:51 cuando inició usted la palabra nuevamente y terminó a las 12:21. Gracias, diputado. Ofrezco la palabra.